7 de la mañana, 5 minutos. Saludamos al presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Patricio Alarcón. ¿Cómo le va? Buenos días, presidente. Muy buenos días, Javier. Un cordial saludo para la audiencia de Telerama. Gracias por aceptar esta invitación. Lo había invitado por un tema específico que sí lo voy a tratar, pero permítame empezar por el tema de los canjes de bonos, que prácticamente yo creo que es una noticia altamente positiva. Definitivamente, el gobierno logró concretar una negociación que lo que hace es mejorar las condiciones en cuanto al flujo de caja y a los desembolsos que tendrá que hacer el gobierno en el futuro. Estamos hablando de que se ahorra alrededor de 1.500 millones de dólares en capital, que se baja la tasa de interés alrededor de un 5,2 o 5,3%. Se mueven los pagos o se postergan los pagos de capital e interés. Entonces, la noticia definitivamente es positiva para el Ecuador. Lograr concretar una negociación con los tenedores de bonos era muy importante. El déficit no es menor, el hueco que tiene el Estado es enorme. Ahora lo que falta es renegociar el 80% de la deuda restante, que sería multilaterales, gobiernos y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Javier. Pero de esto es un buen espaldarazo el que se podría, recibir por parte de los organismos multilaterales de crédito, ¿o no? Mire, yo creo que esto da más confianza a los multilaterales en cuanto a que hay más flujo de caja disponible, tal vez inclusive para pagarlos a ellos. Ahora, el hueco que tiene el Ecuador es grande, ¿no? Estamos hablando solamente este año de 12.000 a 15.000 millones de dólares. Si en algún momento o si es que no se hace el ajuste necesario, estos 1.000 millones de dólares que habla este año el presidente o el dinero en el futuro no nos va a servir de mucho el ahorro. Entonces sí, la medida es buena, fue necesaria, pero paralelamente hay que bajar el gasto público y hay que buscar otras fuentes de ingreso. El gobierno tiene que regular, el gobierno tiene que recaudar, pero no puede seguir gastando como lo hace. Existen 628.000 empleados públicos en este momento en el Estado. El mismo número que el año pasado. Se llegó a acuerdos para bajar las jornadas, pero en 9 meses tendrán que pagar los sueldos completos y están atrasados. Entonces, sí, es bueno, es necesario, lo tuvimos que hacer, pero hay que tomar otras medidas paralelamente, Javier. ¿Debe frenarse entonces el gasto sin control que existe? Bueno, definitivamente, porque no podemos seguir endeudándonos, no podemos seguir pagando impuestos para cubrir un déficit fiscal enorme. Y parte de ese déficit fiscal es los 9.000, 8.000 millones de dólares que se paga en sueldos al año en el Estado ecuatoriano, Javier. Es increíble porque más o menos, cifra más, cifra menos, el Servicio de Rentas Internas recauda aproximadamente 14.000 millones de dólares el año pasado y 9.000 y pico se van para sueldos. Así no queda plata ni para comprar en la tienda. Definitivamente, y está hablando de que ese es el gasto corriente y los atrasos son enormes. Mire, a los proveedores se les debe alrededor de 3.000 millones de dólares, hay atrasos en los salarios, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social aún no hace el ajuste, solo desde el 2012 se le debe 6.000 millones de dólares, la deuda es de alrededor de 15.000 millones de dólares, entonces tienen que hacerse cambios radicales en cuanto al modelo económico en este país, Javier. Siguen controlando los sectores estratégicos del gobierno, no tenemos nuevos ingresos, la inversión, bueno, está complicada en el mundo, pero no llegará si no hacemos los cambios necesarios. Sí, pero para la inversión a ustedes les siguen dando palo, por así decirlo, porque les quitan esa posibilidad de que ese anticipo al impuesto a la renta pueda ser invertido y no entregado, esos más o menos 280 millones de dólares, que quién sabe dónde irán. Definitivamente no tiene en este momento sentido que se piense en extraer más liquidez del sector productivo cuando, si es que no se le entrega liquidez como en el resto del mundo, no se la debería extraer, Javier. En eso tiene toda la razón. Patricio, lo habíamos invitado por un tema específico y usted entiendo que dio ayer, o la Cámara como tal, una conferencia de prensa. Es esta iniciativa internacional de apoyo entre empresarios para enfrentar la crisis. ¿Qué es esta ayuda o esta iniciativa internacional?
Sí, miren, nosotros llegamos a un acuerdo con la Asociación de Empresarios en Colombia, es el gremio de los gremios, ellos desarrollaron una plataforma. ¿Y qué hace esta plataforma? Lo que se carga es de información de la gente que tiene problemas, de la gente que no tiene flujo, de la gente que está cerrando sus negocios, de la gente que necesita ayuda. También se unen en este esfuerzo las grandes empresas. ¿Y cómo ayudan? Ayudan o invirtiendo en el negocio, o comprándole mercadería, o comprándole su servicio, o invirtiendo también en la empresa, invirtiendo por un tiempo en la empresa con un rendimiento, o comprándole facturas a la empresa, o por medio de la capacitación de sus directivos al empresario pequeño. Entonces, lo que hemos creado es básicamente una liga de rescate, que es una plataforma que se creó en Colombia con éxito, y lo estamos replicando en el Ecuador por medio de la Cámara de Comercio de Quito. Ya tenemos a grandes empresas de servicios, comerciales, industrias, que van a participar en este esfuerzo. Entonces la idea es, el gobierno sabemos que no nos puede ayudar, entonces entre empresarios vamos a hacer el esfuerzo, Javier. Empresarios, entre empresarios ecuatorianos. Ecuatorianos, específicamente ecuatorianos, nos estamos subiendo a la plataforma que se desarrolló en Colombia. Es una idea que se desarrolló en Colombia. Okay. Nosotros básicamente la estamos trayendo al Ecuador. ¿Y cómo es el mecanismo, Patricio? Los socios de la Cámara de Comercio de Quito, por medio de una plataforma, indican cuáles son sus problemas, indican qué servicios tienen, indican qué es lo que ellos podrían hacer, qué facturas tienen, cuál es su necesidad de flujo, en general, cuál es su giro de negocio. Por otro lado, en la misma plataforma, los empresarios grandes acceden a ver cuál es el giro de negocio que está con problemas, de qué factura disponen, cuál es su necesidad de fondos, en qué podrían ayudarle en cuanto a ubicar su producto, en qué podrían ayudarle en cuanto a capacitar al pequeño empresario. Entonces ahí se unen esfuerzos. ¿No necesariamente tienen que ser socios de la Cámara de Comercio de Quito? No, en este momento no necesariamente tienen que ser socios de la Cámara de Comercio de Quito. Nosotros vamos a hacer una campaña en nuestras redes, nosotros vamos a difundir el mensaje para que diferentes actores que no solo estén en Quito, que no sean socios de la Cámara de Comercio de Quito, se puedan añadir a esta, o integrar, perdón, a esta iniciativa, Javier. Claro, es un estirar la mano a la gente o al comercio que más necesita en situaciones tan adversas como la que vivimos. Definitivamente, es tratar de dar una mano a quienes están pasando por graves problemas, tratar de evitar de que cierren sus negocios, y sobre todo es un acto de solidaridad el que estamos promoviendo para que los empresarios grandes puedan de alguna manera, con su conocimiento, con su flujo de caja, con sus posibilidades de apertura del mercado, ayudar al empresario pequeño, Javier. ¿Se tiene el monto de la pérdida que ha significado para el comercio en el Ecuador? No sé si usted tenga la cifra, pero en esta pandemia, Patricio, creo que es enorme, porque el Comité Empresarial Ecuatoriano en su momento salió a decir la situación real de la que atraviesa este sector, ¿no? Mire, para que tenga una idea de lo que anunció el Ministerio de Comercio, hasta junio se habían perdido alrededor de 13,000 millones de dólares. El Banco Central anunció que hasta mayo se habían perdido alrededor de 9,000 millones de dólares. Nosotros tenemos una proyección de que se van a perder alrededor de 20,000 millones de dólares. De estas cifras tenemos que calcular que el comercio solamente pierde el 40% de este monto. La situación es grave porque además en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en este momento hay alrededor de 300,000 desvinculaciones. Entonces todo esto sigue generando un hueco porque sigue bajando el consumo, siguen bajando las ventas, siguen bajando los márgenes de operación, sigue bajando la recaudación, y el país se ve envuelto en un círculo vicioso. Así no vamos a salir adelante. Entonces tenemos que buscar la manera de ayudarnos y tenemos que buscar de alguna manera la inyección de liquidez dentro del sector productivo, o mantener la liquidez aunque sea dentro del sector productivo. Entonces el reto es grande. Este semestre va a ser muy complicado, Javier, va a ser muy complicado para las empresas, va a ser muy complicado para la fuerza laboral, va a ser muy complicado para el gobierno, porque el gobierno también va a dejar de recaudar de los 14,000 millones que usted mencionó, Javier.
dejará de recaudar mínimo 2.000 millones de dólares menos. Entonces todos nos vamos a ver complicados. Y lo otro, hace pocos días lo entrevistaba al ministro de Trabajo y es verdad, esa cifra de desempleo en esta pandemia es de 270.000 más menos. Me decía el ministro, bueno, pero también han entrado como 80.000, puede ser. En total son 190.000 o 200.000 desempleados que ha dejado esta pandemia. Es una situación que si la miramos a diciembre podría ser mucho más elevada, ¿no? Mire, la proyección que ha hecho la Organización Internacional de Trabajo, ojo, es terrible. Estamos hablando de más de 700.000 fuentes de empleo que calculan que se va a perder en el Ecuador, Javier. Un tema muy complicado si no vemos la manera de reactivar la economía de una manera sostenible. Ojo, no por medio de mantener los sueldos y salarios y mantener el gasto público, sino de apoyar al sector productivo, de apoyar a las empresas que en el tiempo sobrevivirán. Esto va a causar graves problemas, porque ¿qué es lo que le va a causar que un tercio del empleo formal se pierda? Esto va a causar no solo problemas económicos, sino problemas de delincuencia en el país, en las principales ciudades. Miren, Quito representa alrededor del 45% de la pérdida del empleo formal. ¿Y por qué? Porque depende de la burocracia, porque no depende del consumo interno, en Guayaquil y en otras ciudades dependen un poco más del comercio exterior. Entonces la situación es muy complicada, Javier. Terrible. Bueno, Patricio, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Que tenga buen día y cuídese mucho.